pueden pasar. Ya se cuenta como ella quiera, donde quiera ella estar. Como ella quiere estar. Tiene 18 años. Porque también les gusta practicar himnos, así que está bien, cualquiera de las dos cosas son buenas. Sí, pero la práctica de himnos les sirve también mucho, así es. Muy bien, bueno, vamos a ir entonces a nuestra clase. Estamos hablando desde la semana pasada acerca del bautismo. Y recordamos un poquito la clase pasada, que estuvimos hablando acerca del bautismo de Juan. Bueno, vamos a recordar un poquito. En Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Esto lo vimos la semana pasada, es solo un pequeño recordatorio que dice Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, es lo que vimos la semana pasada, el bautismo de Juan. Cómo ocurre algo extraordinario en la vida pública del pueblo judío, que aparece Juan el Bautista con una predicación que era para ellos totalmente revolucionaria, porque recuerden que los que tenían dominado el mundo religioso eran los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdotes comprados por el Imperio Romano, las enseñanzas distorsionadas que por cierto reclamó el Señor Jesucristo, a los fariseos que enseñaban muchas tradiciones y que invalidaban la ley de Dios, que se hablaba, otro de los rabinos enseñaba que se podían divorciar por cualquier causa, y había muchos divorcios en el pueblo. Realmente, religiosamente era un caos el que estaban viviendo. Y llega Juan el Bautista con una predicación fuerte, vigorosa, potente, como si fuera el profeta Isaías, como si fuera Elías, de tal manera que llegan a decir, pues es realmente Elías, porque realmente, de acuerdo a las profecías, él vendría con el espíritu de Elías y viene con una predicación fuerte, vigorosa. No era sumo sacerdote, no era de la familia de los sacerdotes, no era sacerdote, perdón, no tenía ningún cargo, nada. Él aparece como profeta, ¿sí? Así es. O sea que él era un profeta también. Él aparece como profeta. Pero aparece o era profeta. Era profeta. Era profeta. Sí, aparece, dije. No dije parece. Aparece como profeta. Sí. Como profeta, que hubo profetas que eran agricultores, cuidadores de cabras, pastores, de los más sencillos del pueblo, y Dios los investiga de profetas. Aparece Juan el Bautista y su predicación es vigorosa, potente, diferente a lo que había en el mundo religioso en ese entonces. Obviamente llama la atención, y van, como dice aquí en este pasaje de Mateo, que está así muy, muy resumido, pero dice que él está en el desierto predicando, a donde está el Jordán, y van de él Jerusalén y de toda la provincia de alrededor del Jordán a ser bautizados por Juan. Salen miles de gentes, ¿sí? Adelante, hermana Brenda. Yo tengo una pregunta, bueno, una razón, porque
ahorita que estoy viendo que pasa apenas en el libro. ¿No? Sí, así pasa, a veces de todo pronto nota un detalle. Así es, porque dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. O sea, no dice que le confesaban sus pecados a él, o sea, sino que confesaban sus pecados. Sí, lo mismo la semana pasada eso. Pero la duda que yo tengo es que siglos antes de que la Iglesia Católica se estableciera, o sea, ellos adoptaron el que se confesaran los pecados al Padre. O sea, ¿en qué momento adoptaron esa doctrina de confesarlos? La confesión auricular. Bueno, aquí lo interesante es que al ser bautizados venían a Juan al Jordán y al bautizarse ellos confesaban sus pecados. Yo les decía la semana pasada, imagínense ustedes que para nosotros, para bautizarnos aquí en la pila, primero le pidiéramos a los que van a hacer que confesaran sus pecados públicamente. Y dijo el hermano Benito, pues nunca acabaríamos. O sea, imagínense lo que sería eso, porque ellos lo confesaban, pero públicamente, ¿sí? Ahora, la confesión auricular, pues viene mucho después, entre otras de las muchas tradiciones que fue adoptando la Iglesia Católica, que se fue separando del patrón bíblico, ¿verdad? Pero eso ya fue... Pero entonces, ¿sí le confesaban a Juan? No a Juan, al público. Pero sí lo hacían público. Claro, aquí lo dice, ahí está clarito. Venían confesando, la palabra confesando quiere decir exponiendo, diciendo. Hermano Iván y luego Ray. Hermana, yo tengo una duda en base a lo que comenta la hermana Brenda. Entonces, ahorita, cuando uno le pide perdón a Dios, o sea, íntimamente, le está confesando. Uno está confesando a Dios sus pecados. ¿Sí? Confesando quiere decir manifestarlo, ¿sí? Externarlo. Eso quiere decirlo. Sí, paso a ese punto. El punto ahorita es exactamente que tú te pongas a cuentas con Dios. Eso es. Que confieses, que te arrepientas de tus pecados, que confieses tus pecados, pero a Dios. No públicamente, porque nadie se va a querer bautizar. O sea, imagínense, pues yo maté, secuestré, asalté y hacerle confesión a todos, pues. Entonces, nadie se va a querer subir. Claro, y sin embargo allá Juan el Bautista es lo que exigía. Y iban y confesaban sus pecados y lo hacían. Iban y públicamente decían, pues ¿saben qué? Yo robé, yo adulteré, yo hice esto y me arrepiento. Aquí lo manifiesto delante de todos y deseo tener ese bautismo de arrepentimiento, que voy a cambiar mi vida y me voy a preparar para la venida del Mesías que está anunciando Juan. A ver, dos manos levantadas. Iván y luego Brenda. Hermano, que al final es el arrepentimiento, ¿no? O sea, si lo manifiestas sí, de todos, o sea, al final pues, Dios es quien te va a perdonar. Así es. No, Juan. O sea, era un bautismo de arrepentimiento y la persona externaba y manifestaba, ¿sí? Ante todos su vida, que o sea, quiero cambiar. Estoy haciendo caso a la predicación de Juan. Ahora sí, Brenda. Entonces, a lo mejor de ahí viene el catolicismo. Es algo muy diferente. La confesión auricular en particular, y que le digas al cura y que él tiene la capacidad de perdonar pecados, eso es algo totalmente diferente a lo que hizo con la predicación de Juan el Bautista. Es un mundo de diferencia. Dos manos levantadas, Benito y luego Carmelita. Hermano, fíjese que buena oportunidad nos ofrece nuestro Dios, que nos da la atención de hacerlo uno directamente con Él. Así es. Fíjense en público que pues yo maté al hermano del hermano Raimundo. Sí. No te llevo la boca. Pues sí. Entonces, la maravilla de que Dios nos da es la oportunidad de confesárselo a Él, porque Él es el que nos va a perdonar, no el público. Así es. Ni Juan el Bautista. Ni era Juan el Bautista. Ya buena hoja para ninguno, porque ya
pecado. Claro. Entonces, confesión con Dios. Dios está perdonando, nomás no vuelvas para atrás. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento Carmelita. Sí, bueno, a mí o sea, también me surge esta duda o que me lo explique, pues, de qué manera, porque dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, o que llega. Pero, por ejemplo, en Lucas también 11, pues cuando le piden los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo que les enseñe a orar, entonces en la oración que Dios les da, o el ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, venga tu reino, entonces ahí me queda, no sé, Sí. algo que no... Sí. Hablaban del milenio, ¿verdad? Un poquito, déjame tal vez explicarlo. El reino de los cielos nos habla donde Dios reina, en general. Puede ser el reino de los cielos donde está el Padre, pero cuando dice aquí Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, se refiere a lo que ocurre aquí en la tierra, ¿sí? Y él dice, se ha acercado, no dice, ya está aquí. Dice, se ha acercado. Cuando le piden al Señor Jesucristo, que le dice, enséñanos a orar, y el Señor les enseña, dice, venga tu reino. Está pidiendo porque venga el reino de Dios aquí en la tierra. Y sin embargo, cuando vemos al apóstol Pablo, hablando en Colosenses, en la carta de los Colosenses, dice que Dios nos ha salvado del reino de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Pablo ya habla en presente. Cuando el apóstol Pablo ya está predicando, ya está el reino de Dios en la tierra. Quiere decir que el reino de Dios en la tierra es donde Dios reina. ¿Y dónde reina Dios? En la iglesia. Este es el reino de Dios. Por eso es que el reino de Dios es la iglesia, y para los tiempos de Pablo él está hablando en presente que el reino de Dios ya vino. Mientras Jesús dice que se ore porque se venga el reino. Entonces nosotros ahorita ya no vamos a estar orando porque venga el reino. El reino ya está aquí en la tierra. Vino en el año 33 de nuestra era, en Jerusalén, el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, inicia el reino de Dios en la tierra, en la iglesia. Este es el reino de Dios, ¿sí? Es la iglesia donde Él reina. Ahora, Dios reina, por supuesto que también en el cielo. Y en realidad reina en todo el universo. Pero el reino establecido en la tierra es el... Por eso los discípulos creían que iba a establecer un reino como el de Salomón, un reino literal. Dice, pues ¿cuándo restablecerás tu reino? Y luego, recuerden que hasta los apóstoles se estaban peleando por a ver qué hueso les iba a tocar en el reino de Jesús. Sí, y así, y a mí y luego una mamá de Juan y Jacobo que va a pedir porque a sus hijos los acomode en su reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que sean los meros en los mejores ministerios. Creían en un reino terrenal, y el reino, dijo el Señor, enseñó que era un reino espiritual. ¿Sí? Cuando Pilato le dice que él sabe que tiene poder para condenar o matar, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo podría traer miles de soldados aquí, pero mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. La iglesia es un reino espiritual y estamos en el reino, así lo dijo Pablo. Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino. Sí, Eunice. Y no es un reino en el cual esté el príncipe y luego los que están más abajo y los siguientes gobernantes, como en muchas iglesias se interpreta, ¿no? Claro. Está predicando, está más arriba de todo. El mero mero. Etcétera, etcétera, ¿verdad?
sino que Cristo es la cabeza de todos. De todos. Y todos somos iguales delante de Dios, aunque alguien tiene ministerios Así especiales es. que realizan. Así es. Entonces, vemos nosotros que esa enseñanza potente de Juan trascendió países. Esa enseñanza que él daba trascendió, se fue hasta otros países y hubo gente que la estuvo enseñando por una década fácilmente. Por ejemplo, de esta manera llega, aunque ya habían predicado Cristo, ya había hecho sus 3 años de ministerio, ya había muerto y crucificado, había gente que seguía predicando lo que enseñó Juan y lo llevó esa enseñanza a otros países, específicamente a Éfeso, que hoy es Turquía. Allá la llevaron y vean cómo va esta enseñanza. Allá vamos a ir a Hechos 18. Hechos 18, versículo 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo instruido y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar de la calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos a Apolos, dice que ese era de Alejandría, que es África, y él llega ahí a Éfeso, y él era un hombre de letras, con facilidad de palabra, conociendo las Escrituras, el Antiguo Testamento a fondo, y él predica. ¿Qué predica? La enseñanza de Juan, porque es lo que él conocía, que hablaba que iba a venir el Mesías, y él está hablando. ¿Cuántos años han pasado? Pues han pasado como 10 años desde Juan, y está en otro país, que es por allá donde por ahorita es Turquía, ¿sí? Que no está tan lejano de Palestina, pero es otro país. Éfeso, ahí está. Veamos, continuando la lectura, capítulo 19, que sigue inmediatamente, del 1 al 7. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Era un grupito, 12 personas, ahí mismo en la ciudad de Éfeso, donde Priscila y Aquila le enseñan a Apolos el camino del Señor, que hablaba sobre Juan. Y después llega Pablo. Dice que Apolos se quedó en Corinto, llega Pablo y se encuentra esos 12 discípulos. A veces a uno le ha pasado que de pronto encuentras un grupito que son cristianos. Así ocurre. Y él se encuentra a ellos, le llama la atención y les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Ellos dicen, ¿qué dijeron? Sí, Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo, dijo. De eso no sabemos nada. Entonces dice Pablo, les explica. Aunque aquí no lo dice en un versículo, pero les da la explicación. Le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, de preparación. Sí, para que creyeran en el que vendría de él después de él, que era el Cristo. Ellos cuando oyeron esto, él les explica el Evangelio, aunque aquí lo da muy corto, pero si los bautiza es porque les explica el Evangelio. ¿Sí? Y entre ellos les explica sobre el bautismo. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, bautizar en el nombre del Señor Jesús o bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es lo mismo. Es lo mismo. Es correcto, totalmente, porque está en el nombre, no quiere decir diciendo el nombre, sinóminos es la palabra original, quiere decir por autoridad. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de eso también. Pero el punto es que estas personas también solo conocían el bautismo de Juan. Habían pasado como 10 años. ¿Y qué pasó? Les predica Pablo correctamente el Evangelio, les enseña más exactamente el camino del Señor, y entonces se bautizan, él para perdón de pecados, también estos 12 se bautizan, y dice un detalle aquí importante a notar, que entonces Pablo dice, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Un detalle aquí, un paréntesis, en la iglesia no todos hablaban en lenguas y profetizaban. Eso lo dice en la carta a los Corintios Pablo, dice, ¿hablan todos en lenguas acaso? No. ¿Profetizan todos? No. ¿Son todos pastores? No. Unos son una cosa, otros otra. Entonces en la iglesia no todos hablaban en lenguas, no todos profetizaban. Pero para que alguien tuviera el don de hablar en lenguas, se ocupaba que le impusieran las manos los apóstoles. Y aquí vemos el apóstol Pablo, les impone las manos y entonces viene sobre ellos el Espíritu Santo, quiere decir los dones milagrosos del Espíritu Santo, porque entonces empiezan ellos a hablar en lenguas y profetizan. Por eso les impone las manos. Noemí, perdón, Eunice. Ellos cuando fueron bautizados recibieron el don del Espíritu Santo. Porque Reciben el Espíritu Santo. esa era la promesa, que al momento del bautismo iban a recibir el don del Espíritu Santo. Pero posteriormente Pablo les impone las manos y adquieren dones del Espíritu Santo. Sí, a eso se refiere exactamente, ¿verdad? Ahí se puede haber un poquito de confusión, pero lo explicamos. En la Biblia está claro que para hablar en lenguas, los dones milagrosos, se requería la imposición de manos de los apóstoles. Y es motivo de un tema de estudio, ¿verdad? Que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vemos ahí que el bautismo de Juan da paso al bautismo de Jesús. Ahora, todos aquellos que recibieron el bautismo de Juan, todos ellos tenían que recibir el bautismo de Jesús. Volverse a bautizar. Pues no volverse a bautizar porque son diferentes bautismos. Este es el de Juan para arrepentimiento, es un bautismo. Y el otro es el bautismo de Jesús. No es que se vuelvan a bautizar, es que es otro bautismo, con diferentes objetivos, diferente motivo, diferente propósito. No es el mismo, por lo tanto no podemos decir que se vuelvan a bautizar. A nosotros ya no nos tocó el bautismo de Juan porque él estaba preparando el camino para el Mesías. Entonces, el Mesías ya vino, el Mesías Así ya es. vino, nosotros ya no tenemos necesidad. Ya con la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los apóstoles ya no predicaron el bautismo de Juan, predicaron el bautismo de Jesús. Es Perla. que Juan y Jesús vivieron bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Así es. Hasta la muerte de Jesucristo ya vino Un nuevo pacto, así es. Ellos aún estaban en el Sí, Juan bautizó y predicó a judíos y todo bajo el antiguo pacto. Sí, efectivamente. Ahora, vamos a ir ahora al bautismo de Jesús. El bautismo de Juan quedó en el antiguo pacto y viene, aunque algunos lo seguían de lo que conocían nada más,
pero viene el bautismo de Jesús. Y vemos que el bautismo de Jesús pues es ordenado por el mismo Cristo. Vamos a irnos a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, vamos a leer del 18 al 20. Esto es cuando Jesús se les aparece a los discípulos y les da lo que ya se llama la gran comisión. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, tenemos aquí el mandamiento, aparece, que es muy interesante estudiarlo, y aparece el Señor diciendo, en primer lugar, toda potestad, quiere decir toda autoridad. Toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad la tengo yo. Y ustedes, por tanto, por mi autoridad, por mi potestad, eso quiere decir potestad, por mi potestad, vayan ustedes a ser discípulos a todas las naciones. Discípulos quiere decir aquellos que reconocen al Señor como su guía, como el maestro. Ese es el discípulo. Nosotros somos discípulos. Somos discípulos. De hecho, a los cristianos, antes de conocérsele como cristianos, se le conocía como los discípulos, o como los del camino, antes de llamárseles cristianos. Entonces ustedes vayan a ser discípulos, o sea, convertidos, aquellos que van a seguir y reconocer a Cristo. Hagan discípulos. ¿Cómo? Aquí dice, bautizándolos. O sea, el discipulado incluye el bautismo. Bautizándolos. Es lo importante hacer notar que en muchas denominaciones enseñan que primero se hacen discípulos y después se bautizan. Ellos hacen la oración del pecador, les dicen que hagan la oración del pecador, ya son discípulos, ya son convertidos, ya son salvos, y después en una oportunidad que haya, que venga algún predicador de los grandes o que se haga una reunión grande, se hacen los bautismos. Aquí no dijo eso el Señor, dice, hagan discípulos, ¿qué? Bautizándolos. A la persona se tiene que bautizar para ser discípulos. ¿Sí? Raimundo. Hermano, entonces... Okay. Entonces nosotros somos discípulos. Como ya tenemos el Espíritu Santo, el hermano ya se bautizó, Benito. ¿El hermano Benito ya puede bautizar a alguien? ¿Yo ya puedo bautizar a alguien? Claro. Aunque no, o sea, Yo bautizo gente, a muchos hermanos de aquí los he bautizado yo. No soy pastor. No soy pastor. ¿Qué autoridad tengo? Pues la autoridad que tiene cualquier hermano. A veces puede ser que el hermano Ramón vaya a un pueblito, le predique a alguien y la persona diga, yo me convierto y yo quiero ser bautizado, y el hermano Ramón lo bautiza allá en Milpillas o donde esté, y él lo bautiza. No ocupa que vaya yo o que venga uno de Guadalajara o que no, él cristianos bautizan cristianos. Y eso lo hicieron, hay varias manos levantadas, eso lo hicieron cuando fueron esparcidos por todo el mundo. Así lo hicieron. Cristianos iban bautizando cristianos. A ver, varias manos levantadas. Acá empezamos con Marisol. Pero debe prepararse de todas maneras el que bautiza para saber exactamente cómo lo va a hacer antes de ser, ¿verdad? Bueno, claro, que no es cosa del otro mundo, la preparación, porque si es cristiano conoce el Evangelio. Y el bautismo, pues, o sea, si ya ha visto cómo se bautiza la gente, pues aprende fácil, ¿no? O sea, tampoco es cosa del otro mundo, ¿verdad? Es algo
Dios puso que fuera muy sencillo la conversión. ¿Qué? Con agua, no pidió que con una agua especial o con un rito o con una vestimenta. No pidió nada de eso. Pidió que hubiera agua y punto. Y donde hay seres humanos hay agua, porque si no el ser humano no puede vivir. ¿Sí? A ver, hay varias manos levantadas. Raimundo, levantaste. Bueno, hermana Damaris. La hermana Damaris. Damaris, pues. Que no hay ningún ejemplo en la Biblia donde se hubiera esperado a que llegara alguien especial para realizar algo. Así es. Todos los ejemplos, la persona dice deseo ser bautizada, pum, se bautiza. Y se bautiza inmediatamente. Se le predica el evangelio y se bautiza. No dice yo para mi cumpleaños o yo para el sábado. No, la gente se bautiza. Ahorita le doy la palabra, Perla. Sí. Benito, levanta la mano. Sí, hermano. Bueno, hermano, yo pienso lo que dice el hermano Raimundo. Necesita estar preparado el hermano que va a bautizar, que tenga conocimiento, la sabiduría de la palabra, porque no nomás así, porque sí, vamos a bautizar, ¿verdad? Sí, tiene que conocer, por ejemplo, tiene que conocer lo básico del evangelio. No se ocupa que sepa sobre los 144,000 de Apocalipsis y que sepa toda la doctrina acerca de la Trinidad. O sea, la persona que sepa lo básico, con eso la persona puede bautizar. Porque aquí dice en el 19, por lo tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí el Señor no se estaba vanagloriando, no decía, por mí tiene que nombrarme a mí primeramente para bautizarme. Él está diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. No se concluyó ahí que dijera, no, tengo la potestad y yo. Así es, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Le voy a dar la palabra a Perla, Pues como el eunuco que impide ser sí. bautizado aquí allá, ¿verdad? Así inmediatamente fue bautizado. Sí. El etíope, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, sobre ese punto de está bien, pero también, hermano, puede ser bautizado y ya olvidado. O sea, necesita uno seguirlo estudiando, seguir visitándolo, o seguir preparándose, congregarse. Hay circunstancias. ¿Qué pasó con el etíope? ¿Y qué hizo Felipe? Desapareció. Entonces, hay circunstancias. Porque puede ser que en un momento alguien que va de paso para Honduras, aquí un migrante, usted le predica y todo, dice, pero yo me voy para Honduras. Pues adelante, vaya a Honduras y busque una congregación por allá. Sí, busque. Otros he dicho, sí me bautizo yo, pero yo ya me estoy yendo a Estados Unidos. Busque. Otros al revés, de Estados Unidos, ahora que está expulsando Trump mucha gente, y son hermanos que apenas se acaban de bautizar, pues vaya a México y trate de buscar una congregación. O sea, que no sea un impedimento de bautizar y convertirlos, el que de alguna manera no le vamos a poder dar seguimiento. Pues se bautiza, a veces se puede dar seguimiento, qué bueno, a veces no se puede dar seguimiento, pero eso no puso como objeción el Señor, como cláusula. Sí, Eunice. Bueno, pues no hay que olvidar que el trabajo es de Dios. Así es. Dios es el que hace el trabajo en los corazones de las personas y Él es el que provee. Así es. El que está buscando a Dios lo encuentra. Así es. Donde quiera que Él vaya, lo va a encontrar. Así es. Realmente lo busca de corazón, porque esa es una promesa que está en la Biblia. Así es, hermano. Y hoy en día, con las redes sociales, que hoy yo ocupo que una congregación, que dónde está, y de pronto se investigan, y hoy en día todavía se facilita mucho más eso. Que eso no sea una objeción, pero, claro, si convertimos a alguien y está a nuestro alcance, pues tenemos la obligación de darle seguimiento. Claro, no podemos dejarlo solo. Claro que sí, hermano Benito. Es precisamente, hermano, que el que se bautiza debe de llevar esa decisión que tuvo de aceptar a Cristo. No es una vacilada eso. Así es. Entonces, es ahí donde va
va a ejercer la persona que se bautiza el respeto a lo que la persona está aceptando. Así es. Vamos a poner un ejemplo. Yo me bauticé en Tuxpan. No porque me bauticé en Tuxpan, ya que ya no pertenezco. Claro. Voy a seguir el camino que es. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté, así es. Pero también hay otro bautismo de otra congregación que no es lo que hablan de la palabra correcta de nuestra congregación, que hay engañamiento para la gente, y ese bautismo creo yo que no. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, hermanos que dicen que ahorita están viniendo mucha gente a Estados Unidos, porque lo está sacando Donald Trump. Están diciendo, oiga, vamos a México, pero yo quiero irme a vivir a una parte de México, pero quiero ir donde haya una congregación, y estoy investigando dónde hay congregaciones para ver yo a qué lugar me voy, pero quiero irme no a un pueblito donde no haya una congregación, yo quiero ir a un lugar donde haya una congregación donde yo me pueda reunir, yo y mi familia. Algunos así lo están haciendo, hermanos, que están eligiendo la ciudad dependiendo si hay o no congregación del Señor ahí para reunirse. Y eso lo están haciendo muy bien. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Es una comisión que se le dio a los puros varones. ¿Una qué? Una comisión que se le dio A los puros varones, sí. Eso sí. No hay duda que todos los ejemplos bíblicos que hay, no hay ninguna mujer bautizando. ¿Sí? No aparece ahí Marisol y luego Iván. Ahorita que dices, allá también se habló sobre eso porque hubo una duda de un hermano que dijo, y por ejemplo, si están en un lugar solo, que nomás haya puras mujeres y que son las que estén ahí, si alguien se quiere bautizar, dice, una mujer no lo puede hacer, y ya pues nos preguntaban, o no te dijimos no, por lo que la enseñanza que dice, ¿verdad? Pero dice, y si no se bautiza, si esa congregación no va a ser para mujeres, ¿cómo lo va a hacer? Que se haya ido, que porque esté primero se puede decir el predicador y ya no esté con ellos, están solos ahí, pues no pueden hacer ni siquiera nada, ¿verdad? Sí. Es que son situaciones hipotéticas, Extremistas. muy extremistas, que sería como la isla de las mujeres solas, ¿verdad? Porque si aquí en México hay una congregación de puras mujeres, que sí la hay, ahorita fácilmente puede ir un varón a bautizar ahí. Oiga, ahorita fácilmente, pero suponiendo que fuera que estuviera en la isla de las mujeres solas y no haya ningún hombre ahí, bueno, son esos casos, son casos realmente extremos, pues sí. Una llamada y puede llegar. Pues sí, ¿verdad? Hoy en día hay varias manos levantadas. Iván, y luego Benito, y luego Ray. Regresando al tema del bautismo, hermano, al comentario del hermano Benito, pues todos los varones debemos de estar preparados para, imagínense que no está el hermano José Luis, o no está el hermano Asael, y nomás estamos el hermano Benito y yo. ¿Ustedes? Hay que estar preparados porque, imagínense, son circunstancias, viene una persona, se le lee el evangelio y decide bautizarse y no lo podemos bautizar. Ha pasado, ¿verdad? Sí, así es. Regresan, como dicen, y aunado al comentario de Mari, ya dijeron lo mismo. Pues ahorita la tecnología es, me quiero bautizar, pues hay que hablar de un hermano que venga y lo bautice porque el evangelio dice que debe de ser un varón. Entonces, pues tarea para todos los varones. Sí, tiene que estar preparados. Yo cuando inicié aquí, pues estábamos un hermano ancianito, el hermano Francisco Peña, y yo. Y hubo quien se quiso bautizar y yo acababa de iniciar. Y el hermano ancianito me dijo, no, hermano, pues usted métase al agua. Bueno, pues yo era un joven de 22 años. Joven de 22 años y tenía apenas unos meses de convertido. Y pues bueno, pues a bautizar, pues claro que no me sentía yo apto para bautizar, no me sentía apto, pero ¿quién más? ¿Qué bautizar? Levanta la mano, hermano Benito. Hermano, sobre eso del bautismo, bueno, entonces no es correcto que una mujer bautice. No es correcto, no es bíblico. Y tampoco es correcto que haya una pastora, ¿verdad? No es bíblico, menos. No es bíblico.
A ver, allá levantó la mano, hermana Josefina. Pues nada más lo único que se necesita es que hagan la confesión de fe. Sí, Y sea quien sea. sí, se hace la confesión de fe, se lee un texto y se bautiza. Es muy realmente no, como digo, la Biblia, el Señor no puso algo tan complejo que ocupen tomar un curso de adiestramiento y no, nada de eso. Hay 3 manos levantadas. Hermana Josefina, continúa. Dando este tema de qué le pasó a Arturo. Por ejemplo, él le servía. Arturo, ¿qué es usted? Para que sepan los demás. Sí, es su nieto. Arturo es su nieto. Ok. Él estaba muy perdido en las drogas. Él andaba totalmente de los drogadictos que ni siquiera pueden ver la luz. Traía la capucha así. Y me dijo, un día me preguntó a dónde iba y le dije a dónde iba. Y ese día dije, ¿por qué no me dan la cena? ¿Por qué no me dan a mí eso? Le dije, ¿por qué no estás bautizado? Dice, pues bautícenme. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo después? ¿Pero qué hizo usted después? Pues no, hablé con el hermano. ¿Con cuál hermano? El predicador. ¿Y qué pasó? Pues ya le dijeron, ¿verdad? Le leyeron el evangelio. Le predicaron el evangelio. Y ya él decidió. Él aceptó. Y hasta hoy ya le doy gracias a mi Padre Santo. Él permanece fiel. Mucho, ¿verdad? Y sin drogas. Okay, sí. Ok, ahí tenemos un caso de conversión. Quita el pato de la boca para dárselo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Iván? Bueno, yo iba a hacer el comentario que tampoco dice que debe ser un día especial, ni una fecha. No. A lo que comentaba también Mario, ¿no? Que si son puras mujeres, no tiene que ser exactamente en ese momento, ¿no? Así es. Para que puede ser, y ni tiene que ser el primer día de la semana. Pues, No, cualquier día. Aquí la hermana Carla, ¿no? Un sábado. Sí, cualquier día. Cualquier día. Si está uno arrepentido, se pone a Cualquier día. Raimundo. Sí, yo ahora que estoy predicando, le comenté a la hermana Brenda, le dije, bueno, yo siempre me gusta hacer, cuando termino la predicación, una invitación al bautizo. Y dije, pero no hay nadie allá, entonces yo me llevé mi ropa, dije, pues si hay alguien que se quiera bautizar, yo lo bautizo. Sí. Me va preparado. Pero yo escuché, hermano, también es un tema entre las congregaciones, yo escuché, pues me gusta escuchar a Paco Rodríguez. Entonces, hermano Paco dice que el bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está bien hecho. Que él bautiza nada más porque Cristo fue el que murió por nosotros. Mire. Lo que diga Paco Rodríguez aquí no nos interesa. No, sí, después de una predicación. Lo que diga Paco Rodríguez, entonces no vamos a mencionar nombres aquí de personas. Sí. Aquí vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pero hay muchas congregaciones que sí están equivocadas. Bueno, sí está correcto el está. bautismo. Muchas O congregaciones sea, están equivocadas. sí, vamos a decir nosotros qué dice la Biblia. Porque si usted se pone a lo que en la predicación es que escucha, lo que dice uno, lo que dice otro, lo que dice otro, precisamente el mar de confusión que hay, nosotros nos limpiamos ese mar yéndonos exclusivamente a lo que dice la Biblia. Y con eso nos limpiamos de tantas doctrinas y enseñanzas que hay de denominaciones, de predicadores, no, lo que dice la Escritura. Entonces, y no metamos más confusión. O sea, lo que dice la Escritura. Si aquí dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todavía más. Si estoy diciendo que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen las cosas, que guarden las cosas que he mandado, háganlo. No hay problema. A ver, Noemí. Sí, pues digo que si nos pasamos a eso no nos perdemos, porque, por ejemplo, en algunos lugares dicen, no creo que en la Iglesia de Cristo, dice, tiene que estudiar tanto tiempo. Sí, hacer un curso.
no habla de eso. Entonces, no, nosotros vamos a ir. Ese es el asunto de volver a la Biblia, dejar las doctrinas denominacionales y solamente respetar la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Y no tantas cosas que se han metido, no nomás en la Iglesia Católica, en las diferentes denominaciones, por ese tipo de pensamiento, de pensar, es que a mí se me ocurre que es mejor. Así, por ejemplo, hay hermanos que se han bautizado y vienen un domingo 2 y ya no vinieron, porque se les predicó, y luego les dice, oiga, pues no, mejor deberíamos darle un periodo de enseñarlo, y luego de ver que hagan, que demuestren que efectivamente están interesados, que hagan cambios en su vida, y bueno, entonces los bautizamos para asegurarnos, porque, pues mira, este vino 2 domingos y ya se fue. Pero eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. No, si la persona se bautiza, se le predica, se bautiza, todo correcto, y a los 2 domingos y ya dejó de venir, inclusive se volvió al mundo, pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, dará cuenta Dios. Pero no vamos a estar instituyendo cosas que, entre comillas, mejoren el Evangelio como se nos ocurran a nosotros. Hermano Benito. Hermano, ahí es donde entra el versículo ese que dice, ¿eres frío o caliente? Si eres frío te bautizaré. Así es. Así es. Es algo semejante, pero aunque un poquito diferente, porque el que se va se convirtió en frío, pero el que se queda y está, como dicen, a medio chiles, ese es el tibio. El que se queda, ese es el tibio. Hermano Iván. Hermano, se refiere a que hay que estar trabajando en la obra del Señor. En parte. Es parte de En parte, o sea, que debe estar trabajando, pero también que debe estar cambiando interiormente, haciendo la obra, siguiendo los mandamientos y todo ello, claro, el trabajo es en parte. A ver, Liz. Y también en parte creer realmente el Evangelio, porque hay cristianos que se van externa, que no creían del todo en la palabra, ¿sí? Que no creían del todo en las enseñanzas, y aquí están. Así es, así es. Iván. Bueno, yo en mi caso personal, yo venía de una doctrina católica donde vas y te sientas y escuchas y ya te vas. Sí. Entonces, empecé a escuchar el Evangelio y dice, bueno, voy a estar sentado y escuchando. Y no, hay y que... entonces, bueno, el tema de que si eres frío o eres caliente, pues... Hay que ponerse en acción. Hay que estar, ¿no? Bueno, aquí vamos a terminar el estudio. Le doy gracias porque dejarme leer nada más un versículo.